La clase de hoy va a ser sobre el espacio dual doble y las formas y funciones bilineales. En las notas viene mucho más desarrollado, así que por favor échenles un ojo. Pero vamos a empezar de esta manera. Vamos a ver el espacio dual doble. Vamos a ver después qué son los espacios con producto interior y luego las funciones y formas bilineales. El espacio dual doble, la definición del espacio dual doble, es que es el espacio dual como tal del espacio dual del espacio vectorial en el que estamos trabajando. Entonces ustedes se acuerdan que nosotros teníamos al espacio vectorial, pero a ese espacio vectorial le sacábamos el espacio de funciones lineales de V, y ese era nuestro espacio dual. Bueno, ahora a ese espacio dual le vamos a sacar su espacio dual doble, y este es el espacio de funciones lineales sobre el espacio dual, que obviamente es un espacio vectorial sobre el campo. Y a esas funciones lineales las vamos a llamar xi, que van a ir del espacio dual al campo. Muy bien. Ahora, como ya habíamos demostrado, cualquier espacio dual es un espacio vectorial. Entonces, este espacio dual doble también va a ser un espacio vectorial. ¿Cuáles son los elementos del espacio dual doble? Porque pues se oye bien raro, ¿no? Si ya nos habíamos hecho a la idea de que los covectores, que eran las funciones lineales, podían ser elementos de un espacio vectorial, ¿cómo se ven los elementos de un espacio dual doble cuando son funciones lineales de funciones lineales? Entonces, ¿cómo se ven estos elementos raros? Bueno, vamos a ver. Tomemos un vector en el espacio vectorial V y a una de estas funciones lineales que se comen funciones lineales xi, y a un covector phi en el espacio dual. Ahora, como phi es una función lineal, necesita forzosamente de argumento a un vector. Entonces, aquí tenemos a xi comiéndose a phi, pero necesitamos forzosamente, para saber cuánto vale esa evaluación, nosotros necesitamos evaluar a phi en algún vector v. Entonces, como vemos, el valor de phi depende de algún vector v. Será entonces útil para nosotros definir algunas funciones especiales en el espacio dual doble que ya lleven implícito el vector en el que queremos evaluar a phi cuando evaluemos a phi en esa función. Y a estas funciones las vamos a llamar funciones de evaluación. Y vamos a definir la función de evaluación phi en v como la función xi subíndice v que se come a phi. ¿Y qué pasa cuando se come a phi? Simplemente evalúa a phi en v. Muy bien. Y esto es para toda phi en el espacio dual. Entonces, esta función simplemente se va a ir comiendo a diferentes funciones que son covectores en el espacio dual y los va a evaluar en su respectivo vector. Ahora, mostremos que xi es lineal, es decir, vive en el espacio dual doble, que es el espacio de funciones lineales en funciones lineales. Ahora, vamos a tomar alfa y beta en el campo y a dos funciones lineales en el espacio dual. Xi de v, actuando sobre esta combinación lineal de las funciones lineales, es simplemente evaluar a la suma de esas funciones lineales. Pero la evaluación, por cómo definimos la suma en el espacio de funciones lineales, eso simplemente es evaluar a las funciones una por una en este vector. Y esto simplemente es la función de evaluación en cada una de las funciones. Y por lo tanto, xi de v es lineal y por lo tanto está en el espacio dual doble. Muy bien. Para cada vector en v hay una xi de v en el espacio dual doble. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos definir un mapeo que tome elementos de v, es decir, vectores, y los mande a su respectiva función evaluadora xi de v en el espacio dual doble.
vamos a llamar a este mapeo tau, que va del espacio vectorial normal al espacio dual doble. Y este mapeo lo que hace es tomar un vector y asignarle su función evaluadora. Ahora, vamos a definir este mapeo como simplemente tau de b igual a xi de b. Afirmamos que tau es un isomorfismo. Si esto fuera real sería oro, ¿no? Simplemente esto dice que si es un isomorfismo tau, entonces v es igual al espacio dual doble. Es decir, el espacio dual doble es el mismo. Y esto nos dice mucho, ¿no? Porque ya habíamos visto que para todas las bases que yo pudiera encontrar en V, había una base dual en el espacio dual. Entonces, cambiar de base en el espacio V simplemente era cambiar al espacio dual. Y lo mismo encontramos para el espacio dual. Cualquier base que yo pudiera encontrar ahí, había una base en el espacio V. Entonces, cambiar de base en el espacio dual simplemente era cambiar a V. Esto ya nos decía algo, ¿no? Pero si esto de verdad es un isomorfismo, si tau es un isomorfismo, entonces eso confirma nuestras sospechas de que V en realidad es el dual de su espacio dual. Bueno, para probar que es un isomorfismo, tenemos que probar que es una función inyectiva, suprayectiva y que tiene una inversa. Como V es finito, es claro que para todo vector en V hay una función evaluadora en el espacio dual doble. Por lo tanto, es suprayectiva. Eso es claro, pero ¿qué pasaría si no hubiera un vector V al que no le correspondiera un xi de V? Eso implicaría que todas las funciones lineales del espacio dual no están definidas en V, en ese vector V del espacio vectorial. Entonces esto no se puede, ¿no? Porque simplemente podemos definir a la función 0 de ese espacio vectorial y obviamente va a estar definida en ese V. Entonces, claro que es suprayectiva. Así que tau es suprayectivo. Ahora, para mostrar que es inyectivo, vamos a tener que sacarnos este truco de la manga y recordar que una función es inyectiva si el núcleo de esa función es solamente el vector 0. Entonces, el kernel de t, o el núcleo de tau, perdón, tiene que ser solamente el vector 0. Tomemos a un vector v que vive en el núcleo de tau. Si v en el núcleo de tau es solamente 0, es decir, solamente puede valer 0, entonces tau va a ser inyectiva. Ahora, como v vive en el núcleo de tau, t evaluada en tau, v evaluada en tau va a ser 0. Entonces, como tau evaluada en v es igual a 0, entonces si en v es igual a 0. ¿Por qué? Porque acordémonos que tau era el mapeo que le asignaba a v su respectiva función evaluadora. Y si tau evaluada en v es igual a 0, quiere decir que la función evaluadora que le corresponde vale 0. Pero eso solamente implica que todas las phis del espacio dual evaluadas en ese v son 0. Entonces todas las phis del espacio dual evaluadas en ese v son 0. ¿Por qué? Porque la función evaluadora de v es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que para toda phi en el espacio dual, la función de evaluación ya sabemos que es phi evaluado en v evaluado en phi. Entonces, si todo phi en v es igual a 0, porque esa es la condición, eso solo quiere decir que para mí es obvio ya, ¿no? Que el v es 0, pero podemos escribir a v como una combinación lineal de la base. Vamos a hacerlo. Una base beta cualquiera. Fíjense que aquí ni siquiera estoy escogiendo a la base ordenada estándar. No, voy a escoger una base cualquiera. Entonces yo puedo escribir a b como una combinación lineal de esa base con los escalares vi y los vectores de la base beta i. Entonces, recordemos que la condición era que phi de b era igual a 0. Entonces,
phi evaluada en bi beta i, como es lineal, abre sumas y saca escalares. Entonces eso me va a quedar como los escalares bi por la función evaluada en los elementos de la base. Y nosotros podemos definir a los elementos de la base como phi i. Entonces eso simplemente nos queda como bi phi i. Pero como la función lineal evaluada sobre los elementos de la base es linealmente independiente, porque recordemos que conjuntos linealmente independientes bajo una transformación lineal nos dan conjuntos linealmente independientes, entonces todos los bi's tienen que ser 0. Entonces para cada beta base en la que expresemos a b, vamos a encontrar, esto fíjense, nos dice un montón de cosas. Nos dice primero que el único vector, que era lo que queríamos, ¿no? El único vector que satisface eso es aquel en que todas sus componentes bi son 0. Entonces, si todas sus componentes son 0, solo es el vector 0. Entonces, listo. Ya. El núcleo es 0. Pero, antes de continuar, quiero decirles que esto nos dice que para cada beta base en la que expresemos a b, este resultado no importa. O sea, no importa la base en la que expresemos a este isomorfismo, tau, siempre vamos a encontrar este resultado, que es isomorfo. Entonces, no importa en qué lenguaje hablemos, el espacio dual doble siempre va a ser isomorfo al espacio normal. No depende de la base. Entonces, para cada base que expresemos al vector, vamos a encontrar tantas bases duales para el espacio como elementos del espacio dual. ¿Por qué? Porque fíjense, yo agarré a un vector y lo expresé como yo quería, pero a ese vector le corresponde una función evaluadora. Entonces, para cada vector va a haber una función evaluadora, pero a cada función evaluadora le corresponde que yo le meta una phi. Y cada phi es un covector. Pero cada covector va a actuar diferente sobre los elementos de la base. Y como a cada función función evaluadora le corresponde un vector de estos, porque no puede haber una función evaluadora igual para dos vectores, ¿no? A menos de que el vector sea el mismo. Justamente es lo que acabamos de probar, que las funciones evaluadoras son inyectivas. Entonces, como a cada función evaluadora le corresponde un b, entonces para cada función evaluadora va a existir exactamente todas las bases de b, pero solamente de b. Digo, todas las combinaciones lineales de b, pero solamente de b. Pero las combinaciones lineales de b dependen de todas las bases que haya en el espacio para b. Entonces, como cada función del espacio dual actúa de una manera sobre b, sobre las bases, yo tengo tantas bases como funciones del espacio dual. Tantas bases para el espacio dual. Entonces hay una correspondencia entre las bases del espacio dual y las bases de b, que ya descubrimos, gracias a que esto es un isomorfismo, que es el espacio normal. Ahora, ya vimos que como cada phi i es linealmente independiente, solamente el vector que cumple esto es el que sus componentes todas son 0, y ese solamente es el vector 0. Entonces, tau evaluada en b es 0 solamente si el vector es 0. Entonces su núcleo es 0 y por lo tanto es inyectiva. Entonces ya vimos que es biyectiva, pero esto no hace que sea un isomorfismo. Para que sea un isomorfismo debe ser invertible. Entonces, vamos a definir a la inversa como el mapeo tau a la menos 1, que va del espacio dual doble al espacio normal. Entonces, tau a la menos 1 sobre una función evaluadora nos tiene que dar el vector que le corresponde a esa función evaluadora. Entonces, tomemos esta función evaluadora y la evaluamos sobre phi. Esto nos va a dar a phi de b.
Pero el mapeo tau a la menos 1, tau inverso, es el conjunto de funciones inversas tales que... Perdón, Nisha, ya. Nisha. El mapeo tau inverso... Problemas técnicos. Nisha. El mapeo tau inverso... No, es que tiene algo en contra del tau. Nisha. Ahorita les enseño a la Nisha. Nisha, ven. Digo la Nisha. No le gustan las mates, ella es bióloga. Pero bueno, sigamos. Ahora sí, el mapeo tau inverso es el conjunto de todas las funciones inversas de phi. ¿Por qué? Porque fíjense, tau inverso a la menos 1, tau a la menos 1 de la función evaluadora b va a actuar sobre esta phi y nos va a dar simplemente a b. Pero pues eso quiere decir que yo no puedo definir como hice para la función evaluadora, que esa era la misma para todas las phis de el espacio dual. Yo aquí no puedo definir un tau inverso que me dé una función, así como una función evaluadora inversa, ¿no? No, ¿por qué? Porque aquí, si se fijan, voy a necesitar actuar directamente sobre cada una de las phis. Entonces, para esto, yo aquí necesito que tau a la menos 1 sea el conjunto de las funciones inversas de las funciones del espacio dual. Tal que cuando yo le aplique a phi, le aplique yo la función inversa, que es el mapeo tau, entonces me va a dar b. Eso nos dice muchas cosas. Nos dice que para cada vector b existe una función única que evalúa ese vector en esa función solamente. Entonces, esta correspondencia es súper importante porque no solamente hay funciones evaluadoras, es como si hubiera una función evaluadora por cada función del espacio dual. Entonces, tau es un isomorfismo, lo que nos permite establecer de manera contundente que el espacio dual y el espacio dual doble son uno mismo. Entonces, si el espacio dual doble fuera Batman, con otro, o sea, Bruce, que es Bruce Wayne, con otro nombre, entonces el espacio vectorial normal es Bruce Wayne. Entonces V es Bruce Wayne y V dual es Batman. Y hasta podría quitar esto y parece como una carita de esas que hacen como los unus y ugus, ¿no? Bueno, entonces ya acabamos esta parte, que es simplemente mostrar quién es el espacio dual doble y por qué nos va a ser útil. Porque si se fijan, para establecer este isomorfismo no necesitamos de las bases. Para establecer que el espacio dual era muy semejante al espacio normal, sí necesitamos usar bases. Si se dan cuenta, de hecho casi todo lo hicimos mostrando la similitud que había entre las bases, ¿no? Era como, pues es que si yo me cambio de base en el espacio normal, en realidad estoy yendo al espacio dual. Sí, pues sí, eso entonces significa que deben ser muy parecidos. Sí, pero para eso necesitamos hablar en términos de las bases de cada uno. Pues en este espacio, para mostrar que el espacio normal era muy semejante al espacio dual doble, no necesitamos hablar de bases. Y eso es posible porque aquí definimos algo que se llama el isomorfismo natural. Aquí hay un isomorfismo natural posible. Entonces, lo que vamos a hacer para olvidarnos de las bases cuando estemos trabajando con tensores, muchas veces va a ser trabajar en el espacio dual doble. ¿Por qué? Y en el espacio dual. Fíjense que esto se los platico como algo que va a venir adelante para que se vayan emocionando. Cuando trabajamos en geometría diferencial, está el espacio normal, ¿no? La variedad. Pero a ese espacio vectorial, uno
le puede sacar el espacio tangente, que es el espacio que es tangente en cada punto a ese espacio vectorial, ¿no? Pero ¿quiénes van a ser las bases de ese espacio tangente? Pues las bases de ese espacio tangente van a ser las derivadas, ya veremos. Pero las derivadas, ¿qué son? Pues son funciones lineales de los elementos del espacio vectorial. Entonces ese es el espacio dual. Bueno, pues si a ese espacio yo le saco otras funciones lineales, me van a dar el espacio cotangente. Y ese espacio cotangente, ahí viven otras cosas que se llaman las unoformas. ¿Y ese qué es? Pues ese es el espacio dual doble del espacio vectorial. Pero entonces si trabajamos en una base, que será el producto tensorial del espacio tangente y el espacio cotangente, en realidad vamos a estar trabajando en una base dual, en una base que va a ser del espacio dual y el espacio dual doble. Pero como el espacio dual doble es en realidad isomorfo al espacio normal, vamos a estar trabajando en el espacio normal y el espacio dual. Entonces eso es muy importante porque nos será muy útil, pero nos habremos olvidado de las bases, ¿no? Ahora, vamos a ver los espacios con producto interior. Un espacio con producto interior, estoy seguro de que ya los conocen, a todos nos son familiares, pero hay que hacer hincapié en lo siguiente. Es un espacio vectorial, pero le vamos a pedir a este espacio vectorial que tenga definida una operación más, que es el producto interior. Y este producto interior es una operación que toma elementos del producto cartesiano del espacio vectorial consigo mismo, o puede ser del espacio vectorial con otro espacio vectorial, y los manda al campo. Vamos a tomar tres vectores v, u y w en el espacio vectorial y un escalar en el campo. Y definimos al mapeo producto interior, que vamos a denotar con estos corchetes, o bueno, no sé cómo se llaman, brackets. Y lo vamos a escribir. Las características que tiene que cumplir son que el producto interior debe ser lineal en el primer argumento. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos aquí v más alfa u, recuerden que alfa es un escalar. Esto, producto interior con w, es igual a v más w más alfa, v producto interior con w más alfa producto interior, alfa por producto interior de u con w. Entonces, si se fijan, aquí lo que hace es que abre la suma primero y luego saca escalares, pero solo en el primer argumento. Entonces, el producto interior es positivo definido. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto interior de dos vectores siempre va a ser positivo, mayor o igual a 0. Y el producto interior es no degenerado. Esto está relacionado con lo anterior, que esto implica que si u es diferente de 0 y v, producto interior con u, es igual a 0, entonces v es igual a 0. Esto que no sea degenerado es muy importante en adelante. ¿Por qué el producto interior va a ser importante para lo que estudiemos? Porque el producto interior está muy relacionado, como vamos a ver a continuación, con un tensor que vamos a definir y que es el tensor más importante de toda la geometría diferencial, que es la métrica. Vamos a ver que el producto interior en realidad es la métrica, ¿no? Y de eso vamos a ver un poco una pista ahorita en lo que sigue. Entonces vamos a definir al producto interior. Lo podemos definir de hecho como una función lineal si dejamos libre una de sus entradas. Es decir, aquí estamos viendo el producto interior de dos vectores. Pero ¿qué les parece si en lugar de poner este vector, damos por hecho que vamos a tomar al vector v y le queremos hacer producto interior con cualquier otro vector? Es decir, como si yo les pusiera, yo quiero la función que me hace el producto interior de v con x. Entonces, ¿cuál será este producto interior? Bueno, lo vamos a escribir de esta manera, ¿no? LV igual al producto interior de v con algo. Entonces, si yo quiero evaluar esto con u, digamos yo quiero el producto interior de v con u, entonces simplemente evalúo a LV en u y esto me va a dar el producto interior de u. De esta manera se dan cuenta que el producto interior es una función lineal. Vamos a demostrar que es una función lineal. Bueno, vamos a tomar lineal
a la función lineal de v más alfa u evaluada en w. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente vamos a tomar el producto interior de v más alfa u y lo vamos a hacer el producto interior con w. Eso simplemente es el producto interior de v más alfa u más por w, y esto, como sabemos, es lineal en la primera entrada. Entonces abre las sumas, saca el escalar, y esto no es otra cosa más que si le aplicáramos la función LV a W, luego lo multiplicáramos por alfa, bueno, le sumáramos otro término, lo multiplicáramos por alfa y le aplicáramos la función LU a W. Y eso es exactamente lo que tenemos acá. Podemos sacar el W y poner todo esto como un operador, y de esta manera nos damos cuenta que la función es lineal, lo cual pues es obvio. Entonces, ¿pero qué nos dice que la función sea lineal? Que el producto interior en realidad vive en el espacio dual. Entonces el producto interior es un vector. Es un vector que vive en el espacio dual. Entonces no es un vector, es un covector. El producto interior es un covector del espacio dual AB cruz V. ¿Cuál es el espacio dual a este? Ahí parece un gatito. Perdón, es que mi tableta como que no agarró ahora y... Bueno, pues el espacio dual a este simplemente es el que tiene... Ignoren este ya. Es el que tiene el producto, el dual del primero, producto cartesiano, el dual del segundo, ¿no? Entonces el espacio dual, ahí vive el producto interior. Entonces, eso quiere decir que yo le puedo sacar ahora al producto interior una función evaluadora. Pues claro, ¿no? Yo podría sacar la función evaluadora de este producto interior en u, y eso rellenaría este de acá. Y ese objeto, la función evaluadora del producto interior, viviría en el espacio dual doble, que tiene sentido, ¿no? Entonces, ahora, vamos a ver. ¿Qué es una forma bilineal? En las notas viene especificado por qué una función bilineal y una forma bilineal son diferentes. Quería dibujárselos porque, aunque la notación es muy similar, sí son cosas muy diferentes, y quería dibujárselos, pero les decía que mi tableta no está agarrando muy bien. De hecho, ni siquiera la detecta. Pero bueno, por favor lean las notas. Una forma bilineal simplemente es una función lineal en dos entradas. Entonces, vamos a definir a una forma bilineal como esto de acá. Una función bilineal es más bien, en términos de álgebra lineal, es como una función evaluadora, que es la composición de dos funciones. Pero una forma bilineal es lo que entendemos como una función que es lineal en dos entradas. Entonces, tomemos por ejemplo este caso en el que psi es una forma bilineal que está aplicada sobre, en la primera entrada es alfa b más u, w. Entonces, como abre sumas y saca escalares, el alfa sale porque es un escalar, y en el primer término es alfa por psi de b más w más psi de u w. También va a ser lineal en la segunda entrada, y entonces psi de b, beta w más u va a abrir la suma y a sacar el escalar. Entonces, como beta es un escalar, lo va a sacar y nos va a quedar como beta psi de b, w más psi de b, u. Entonces, esa es una forma bilineal. Vamos a describir a la forma bilineal actuando primero sobre dos vectores, b, u en el espacio vectorial. Pero para eso vamos a describir a cada uno de los vectores en términos de la base estándar. Entonces, la forma bilineal psi va a estar evaluada en v, u. Vamos a escribir a cada v, u como una combinación lineal. Entonces, psi de vi e i, u i e i.
Como i es un índice mudo, y para evitarme confusiones, elijo cambiar el índice i de u por el j. Como es mudo, no tengo ningún problema, solo tengo que cambiarlo esas 2 veces que aparece. Entonces, como bi y ui son escalares, este y este, los saca la función porque es lineal en las 2 entradas. Me queda bi uj psi de ei ej. Ahora, podemos definir a la forma bilineal actuando sobre los vectores de la base como esta matriz. Porque acuérdense que cuando teníamos a una función lineal phi actuando sobre los vectores de la base, también le poníamos el nombre de phi i. Entonces, en este caso, está actuando sobre 2 vectores de la base, entonces le vamos a poner a ij porque va a ser una matriz con 2 índices. De esta manera simplemente escribimos esto y nos queda como que psi evaluada en b y u va a ser bi uj a ij. Si se fijan, quiero que pongan atención en que no hay ningún índice libre. Aquí, este índice y este índice se repiten acá. Entonces los dos son índices mudos. Un objeto de rango 2, pero con ningún índice libre, entonces no es de rango 0, ¿no? Entonces es un escalar. Esto me indicaría quizá que estoy hablando ya del producto punto. ¿Por qué? Porque si esta matriz se comportara como la delta de Kronecker, me cambiaría esta j por i, y entonces yo tendría bi ui. Entonces, de alguna manera, esto me está diciendo que aquí yo debo tener algo que modifique este índice. Y eso que está ahí es la métrica. Estamos familiarizados con la delta de Kronecker porque es la métrica del espacio euclidiano. Pero, en realidad, puede haber otras métricas y van a actuar de manera diferente sobre las coordenadas, pero de manera de notación van a actuar igual. Entonces, esto de aquí, tenemos la tentación ahorita de describirlo como, de llamarlo el producto interior, el producto punto, pero simplemente es la acción de una forma bilineal sobre 2 vectores. Pero ya veremos que la métrica o el vector, el tensor métrico, es una forma bilineal. Ahora, los índices de esta matriz son covariantes porque es una función lineal actuando sobre vectores de la base. Entonces, como es una función lineal actuando sobre vectores de la base, pues obviamente esto de aquí, donde vive, es una función actuando sobre vectores, vive en el espacio dual, y es por eso que sus índices están abajo, y es decir, son covariantes, porque es un elemento del espacio dual. Y el espacio dual de este producto cartesiano, de este gatito, es es el espacio dual de cada uno, ¿no? El producto cartesiano de cada uno. Muy bien. Ahora, voy a ver rápido si no hay ninguna en Twitch. A ver, ya. Ahora tomemos a la función evaluadora de B en el espacio dual doble y phi en el espacio dual normal. Y vamos a tomar a un vector B del espacio vectorial. ¿Qué pasa ahora si queremos a la función a la forma bilineal actuando en un covector de primera entrada y en un vector de segunda entrada? Sabemos que podemos expresar al covector phi en términos de su función evaluación. ¿Para qué la queremos en términos de su función de evaluación? Recordemos que esto de aquí es un covector, y a pesar de que tiene nombre similar a un vector, pues no es tan parecido. ¿Por qué? Porque es una función lineal. Entonces, como es una función lineal,
yo tengo que expresarlo en términos de su base, sí, pero la base también y los escalares de la base también están asociados a un vector. Entonces yo necesito evaluar a esta función lineal en un vector para poder expresarla en términos de la base y poder trabajar con ella. Y para eso yo mejor voy a trabajar con la función evaluadora actuando sobre phi. ¿Por qué? Porque si yo tomo una función evaluadora, es lo mismo, ¿no? Necesita actuar sobre una función. En este caso, esta función necesita actuar sobre una función. Entonces, esta función evaluadora la voy a evaluar en esta función y esta ya me va a dar el vector en automático en el que voy a evaluar a phi. Entonces, para eso, en realidad, esta forma bilineal, ¿dónde va a tomar elementos? Pues los va a tomar en el espacio dual doble y en el espacio vectorial. No está tomando elementos en el espacio dual y en el espacio vectorial. Entonces es una pequeña mentira eso de que va a tomar un covector en la primera entrada y un vector en la segunda. En realidad está tomando un elemento del espacio dual doble en la primera entrada y un elemento del espacio normal en la segunda entrada. Pero como vimos que el espacio dual doble era isomorfo al espacio normal, entonces está tomando en realidad un elemento del espacio normal en la primera entrada y un elemento del espacio vectorial normal también en la segunda entrada. Pero ahorita vamos a ver que sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo ya se ve formalmente. Aquí tenemos a psi, que va a tomar en la primera entrada a la función evaluadora de phi, de b en phi. Entonces, esto de aquí es un elemento del espacio dual doble, que como vimos es isomorfo a b. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema, estoy tomando elementos en realidad de aquí, ¿no? Y ahora, la segunda entrada es un vector b. Esto, en realidad, la función evaluadora de phi en b me va a dar simplemente phi en b y acá b. Esto de acá sí ya es un covector evaluado en b. Ahora, yo puedo expresar a b en términos de la base estándar del espacio vectorial, donde fíjense que cambié ya de una vez el índice mudo para que no haya confusiones. Y aquí lo único que hago es que como esta función, esta forma bilineal es lineal en las dos entradas, estoy sacando este escalar de la función. Entonces ese queda por acá. Y ahora como esta función phi al mismo tiempo es lineal, saca este escalar. Y ahora recuerden cómo habíamos definido a las phi actuando sobre los elementos de la base. Primero voy a sacar este escalar, como esta también es una función lineal, también puedo sacar al escalar de que esté actuando aquí. Entonces listo, lo saco. Y habíamos definido a los phis actuando sobre los elementos de la base como phi is. Y estos eran nuestros elementos de la base. Estos son los elementos de la base dual que le corresponden a esta base. En este caso es la base estándar del espacio, perdón, a esta base, que en este caso es la base estándar del espacio vectorial. Entonces ya tengo a la función psi, que es la forma bilineal, actuando sobre los elementos de la base dual y de la base estándar. Y acá afuera están otra vez las componentes del vector sobre el que evalué a phi y el vector otro con el que le estaba haciendo, los que le estaba aplicando yo la forma bilineal. Ahora, voy a definir la forma bilineal que a ustedes ya se les hará familiar, de que será A y J, donde verán que tiene un índice libre arriba, es decir, contravariante, y un índice abajo libre también covariante. ¿Por qué? Porque una de sus entradas es un covector, bueno, son varios covectores, y la segunda es un vector. Entonces, como esta es una función lineal en dos entradas, la primera entrada es una función lineal actuando sobre otra función lineal. Entonces va a ser un elemento del espacio dual doble.
un elemento del espacio dual doble, como sabemos que es el espacio vectorial normal, es un vector. Entonces el índice de la primera entrada va a ser un vector, va a ser contravariante. Por eso el índice i, que es el de la primera entrada, está arriba porque es contravariante. Luego la segunda entrada es una función lineal actuando sobre un vector. Eso lo hace miembro del espacio dual. Entonces un miembro del espacio dual es un covector y por lo tanto el índice j, que es el de la segunda entrada, va a ser covariante. Entonces tenemos a y j con i contravariante, j covariante. Entonces, como a y j tiene como entrada un vector y un covector, sus índices serán uno covariante y uno contravariante. Ahora simplemente la sustituyo y es lo mismo, ¿no? Aquí la sustituyo, en lugar de poner esto acá, pongo cómo actúa. Y como vemos, tengo aquí VI, AIJ, VJ. ¿Qué pasa? ¿Esto qué significa? Pues lo mismo. De alguna manera, esto de aquí tiene que ser un objeto que me cambie este J por I para que aquí yo pueda tener un producto punto. Porque estos de aquí, estos dos, siguen siendo vectores. Son componentes de vectores. Ninguno de estos dos es un covector. Entonces sigo teniendo el producto punto de dos vectores. Solamente que tengo uno que tiene un índice diferente. Entonces este de acá tiene que ser un objeto que me cambie el índice del vector. Y lo único que me dice aquí es que fíjense, su versión... ¿Cuál fue su versión covariante actúa igual que la versión que es... Actúa igual que la versión que es 1 covariante y 1 contravariante. Entonces, esto ya nos dice algo sobre la forma de la matriz, sobre la forma de la forma bilineal, ¿no? Ya veremos qué es lo que nos dice, lo veremos cuando ya lleguemos a la métrica. Les adelanto que nos dice que es diagonal, ¿no? Porque si siendo 1 covariante y 1 contravariante es igual a cuando es 2 covariante, solamente puede ser diagonal. Muy bien. Ahora, vamos a tomar la forma bilineal de dos covectores. Es decir, vamos a tomar dos covectores y vamos a aplicarles una forma bilineal, pero para esto vamos a necesitar expresarlos en la base dual estándar, pero como ya vimos, necesitamos, antes que nada, evaluar a estos covectores en un vector. ¿Por qué? Porque los covectores son funciones lineales. Entonces, no los vamos a expresar como tal, como covectores, sino vamos a hacer la trampa, el truco otra vez, de expresarlos en términos de su función evaluadora. Y la función evaluadora está, de nuevo, en el espacio dual doble. Entonces, si las dos entradas son funciones evaluadoras, las dos entradas están en el espacio dual doble. Eso implica que están en el espacio vectorial normal y por lo tanto las dos entradas están en V cruz V y no hay ningún problema. Entonces, tomamos la forma bilineal de la función evaluadora en B de phi y la función evaluadora en B de el otro phi. Entonces, tomamos la función, la forma bilineal, al primero lo voy a decir var phi y al segundo phi. Tomamos la forma evaluadora, la forma bilineal de var phi en B y de phi en B. Y ahora expresamos a B en términos de la base estándar. Entonces tenemos a psi de var phi en la combinación lineal BI e I y a phi en la combinación lineal BJ e J. Como vemos, podemos sacar, recordemos que var phi y phi son las dos lineales,
Entonces podemos sacar a los escalares y nos quedan simplemente estos dos actuando sobre los vectores de la base. Y recordemos que cada VI no era otra cosa sino las funciones coordenadas del espacio dual. Voy a dejar de intentar. Las funciones coordenadas del espacio dual actuando sobre el vector. Es decir, cada función coordenada me daba solamente la componente. Por eso las llamamos funciones coordenadas, porque nos arrojaban la componente en esa base. Muy bien. Entonces, podemos expresar, en lugar de poner VI, a la función coordenada actuando sobre el vector por la función actuando sobre los vectores coordenados. Y lo mismo para la segunda expresión, pero con phi. Y esto nos deja simplemente con las funciones coordenadas actuando sobre B, cada una con su índice, por phi j, que recordemos que son los elementos de nuestra base dual. Como estos son los elementos de la base dual, podemos hacer dos cosas. La que yo hice aquí fue sacar estos de aquí, con lo que no hay ningún problema. Y aquí se quedan phi j. Y lo que aquí tenemos es las funciones evaluadoras de EI y de EJ multiplicadas por el phi j. ¿Por qué lo hice así? Otra cosa que se pudo haber hecho era sacar el EI, EJ y quedarnos con la matriz actuando sobre phi y phi j. ¿Qué nos iba a dar eso y por qué es diferente? Ahorita les explico. Ahora, podemos decir que esta función, esta forma bilineal psi, sea simplemente la evaluación de B en las funciones coordenadas. Y esa pues claro que es una función lineal y B es lineal en las dos entradas. Entonces, yo puedo decir que esta de aquí, la función evaluación en los vectores de la base, de los vectores de la base dual, sea la psi. Pero se dan cuenta que aquí psi de la función evaluación de estas dos simplemente la estoy definiendo como la función evaluación de estas dos entradas. Entonces, esto nos permite dejarlo como var phi y phi j, la función evaluación de estas dos funciones coordenadas en B. Entonces, esto nos permite que yo pueda escribir a B y J como la matriz que está tomando los valores de esta función evaluación de las funciones coordenadas en B. Y esto tiene sentido porque cada función evaluación, cada entrada de esta matriz va a ser el valor de B en cada uno de sus componentes de acuerdo con esta función coordenada. Entonces, esta matriz, ¿por qué tiene dos índices contravariantes? Porque de este lado estoy tomando una función lineal y la estoy evaluando en B. Pero eso es en sí, la primera entrada es una función sobre otra función. Y eso lo hace elemento del espacio dual doble. Y el espacio dual doble era isomorfo al espacio vectorial. Entonces es un vector. Por lo tanto, su índice es contravariante. La segunda entrada es lo mismo. Es una función lineal aplicada sobre otra función lineal. Lo que lo hace elemento del espacio dual doble y por eso es un vector. Entonces, esta matriz tiene dos índices libres, pero los dos son contravariantes. Entonces, podemos simplemente escribir esta ecuación como la var phi y phi j, la función evaluadora sobre estas dos entradas, como var phi y phi j, bi j. Si se dan cuenta, aquí tampoco tenemos ningún índice
libre, todos son mudos, estos dos, el I y el J. Entonces, esto también es alguna clase de producto punto, pero entre dos covectores, pues en realidad son covectores, porque si ustedes se fijan, yo pude haber hecho otra cosa, y esa otra cosa sería dejar estos adentro, porque en realidad estos son los vectores de la base, escribir estos no como la acción de las funciones coordenadas, sino simplemente como VI, VJ, y la matriz que nos daría sería la matriz de psi por var phi de var phi i, phi j. Si ustedes se dan cuenta, esta matriz de aquí tiene como entrada, la primera entrada es una función lineal actuando sobre otra función lineal. Y eso la hace elemento del espacio dual doble, por lo tanto un vector. También acá es una matriz lineal actuando sobre otra matriz lineal, entonces la hace elemento del espacio dual doble. Nos hubiera dado la misma matriz VIJ, pero estos de acá son vectores. Entonces, hubiéramos tenido un vector V y, bueno, componentes de vector V y VJ y una matriz con dos índices contravariantes multiplicando. Entonces eso está muy raro, ¿no? Por eso es que se hace esto. Muy bien. Ahora, formas bilineales. ¿Qué nos falta de ver de esto? Para no dejar nada al aire, vamos a tomar una forma bilineal de un vector en la primera entrada y un covector en la segunda entrada. Simplemente vamos a escribirlo como ya sabemos, el viejo truco de ponerle la función evaluadora en B de phi. Y en la primera entrada simplemente es B. Ya sabemos que la función evaluadora de phi está en el espacio dual doble y por lo tanto está en B. Entonces todas las funciones, todas las formas bilineales que hemos visto hoy están actuando sobre el producto cartesiano del espacio dual con el del espacio normal y del espacio normal. Porque en todas hemos visto o bien que la primera entrada está en el espacio vectorial y la segunda también, o la primera entrada está en el espacio el espacio dual doble y en la segunda también, o la primera está en el espacio vectorial normal y la segunda en el espacio dual doble. Entonces, en realidad, todas las formas bilineales van aquí. Que hayamos encontrado maneras interesantes de escribir a los elementos de ahí, como esta, es otra cosa, ¿no? Ahora, tomemos esto de aquí. Esta función evaluación me va a dar phi de b, que volvemos a escribir a b como una combinación lineal de los elementos de su base, y sacamos los escalares, el escalar por lo menos de la primera entrada, y de aquí también saco los escalares, que los escalares son bj. Saco este escalar bj de esta función que también es lineal, de hecho es lineal en las dos entradas. Este de aquí lo renombro como phi j. Y ahora sí, tengo estos dos componentes de la función. Y tengo a esta forma bilineal actuando sobre los elementos de la base estándar y de la base dual. Entonces, ¿cómo voy a llamar esa función? Pues esa función va a ser una forma bilineal con una entrada, la primera entrada es una función lineal actuando sobre un vector. Entonces, pues va a ser un elemento del espacio dual. Por lo tanto, su primer índice va a ser covariante, que lo puse acá porque es la i. Y el segundo índice es una función lineal actuando sobre otra función lineal, por lo tanto es un elemento del espacio dual doble y es un vector. Que no me voy a cansar de resaltar esto, los elementos del espacio dual doble son elementos del espacio vectorial porque son el mismo. Entonces, phi y
psi sobre psi j es un elemento de B, por lo tanto es un vector, y su índice j va a estar como contravariante. Entonces la definimos de esta manera. Y esto nos deja con que sustituimos aquí la matriz que queríamos y tenemos esto. Si se fijan, aquí otra vez el I es el índice mudo, el J también es de alguna manera mudo, pero lo que queremos de nuevo es una especie de delta de Kronecker que me cambie esta I por J. O sea, queremos que esta matriz lo que haga es cambiarme la I por J para que esto vuelva a quedarme un producto punto. Entonces, justamente eso es a lo que vamos a llegar, que esto es una especie de métrica. La forma bilineal es una métrica, lo vamos a ver aquí. Estas son todas las expresiones que tenemos. En la primera es con la que más estamos familiarizados. Esta de aquí tiene dos índices covariantes y queremos que nos cambie este J por I para que esto de acá sea el producto punto normal. Aquí abajo también tenemos estos dos índices y queremos que nos cambie este J por I para que esto de acá sea el producto punto que conocemos. Aquí esta es la más rara porque la expresamos en términos de covectores, pero si no lo hubiéramos hecho tendríamos VI VJ por esta matriz. Y de alguna manera también queremos que esta matriz, ahora con sus componentes contravariantes, nos cambie este J por I. O sea que no, fíjense todo lo que nos está dando de información. Y de esta manera acá también queremos que nos cambie el I por J. Entonces, esta matriz está satisfaciendo muchas cosas. Para empezar, de esta forma, A y J, no importa si está en forma totalmente contravariante o covariante, actúa de la misma manera, cambiando índices. Y puede de alguna manera subirlos o bajarlos. Y aquí igual, ¿no? Actúa de una manera muy específica, pero lo que me está diciendo es que además esta y esta, como esta actúa sobre vectores y esta sobre covectores, son inversas. Eso ya nos lo dice la experiencia. Pero no solo eso, como esta también puede actuar sobre vectores, si lo hubiéramos hecho así, pero tiene el mismo efecto de cambiar el índice, pues ya nos está diciendo mucho sobre sus propiedades, ¿no? Que todavía no conocemos bien, pero que veremos a profundidad cuando hablemos del tensor métrico. Muy bien. Eso es todo por la clase de hoy.